Buenos días, señor presidente, autoridades del Gobierno de la Nación. Bueno, indudablemente que este tema que nos convoca es una preocupación que tenemos todos los argentinos para poder hacer frente a las obligaciones que tiene que asumir en este periodo 2020 y en los años sucesivos, y que indudablemente una Argentina que no crece, cada vez son más dificultosas el cumplimiento de estas obligaciones. Por lo tanto, es bueno que hoy en el Congreso estemos analizando un instrumento para tener una herramienta y el Poder Ejecutivo poder establecer una reestructuración. Hubiera sido muy bueno también y nos daría fortaleza ante la discusión, ante los distintos organismos que tengan títulos con ley extranjera, de que la Argentina tenga un presupuesto, que entiendo las dificultades que hay tener un presupuesto hoy con algunas incertidumbres, pero sí que vaya marcando la política o lineamiento que va a tener el país en cuanto a la política fiscal y en cuanto a la política monetaria. Voy a ir haciendo preguntas para que después, en función de eso, la base fundamental en la política fiscal es definir el proyecto de país con respecto a los resultados fiscales. Los resultados fiscales que seguramente, y sería bueno si hoy estamos en condiciones de plantearlo, ¿qué le estamos planteando a los tenedores de título? ¿Que le estamos pidiendo una reestructuración de la deuda? ¿Cuál es nuestro proyecto económico futuro para poder establecer el sistema de pago de la misma? Porque también es cierto que en esto también lo tenemos que tratar en algún momento. La deuda es producto de un déficit, y este déficit ha sido por mucho tiempo uno de los problemas graves estructurales de la Argentina. Tenemos una ley de responsabilidad fiscal que tampoco no se cumple el 100%, y también hay un problema estructural en las provincias, y en esto van de todos los partidos políticos. Como así también la deuda es producto de distintos grados de responsabilidades, pero también es producto de la dirigencia de muchos años que han gobernado el país, que cada vez han ido creciendo, unos en épocas mayores, pero en definitiva ha sido así. Digo, entonces la pregunta concreta sería, cuando vamos a proponer la deuda, ¿cuál es la política fiscal que le presentamos a los acreedores para hacerla? Y la otra pregunta, cuando uno analiza la estructura de la deuda, ve que dentro de la estructura de la deuda, con legislación externa, organismos públicos son tenedores de esos títulos. ¿Cómo va a participar en la decisión de este planteo que se va a hacer la Nación el sector público? ¿Cuáles son las consecuencias desde el punto de vista jurídico? ¿En cuál decisión? ¿Si va a participar? ¿Se va a abstener? Y con respecto al tema fiscal, como le decía, indudablemente que el esfuerzo que estamos haciendo los argentinos por distintas vías de mayor presión tributaria y que se consolidó también con la ley de solidaridad, hay una oportunidad histórica de que nosotros podemos ir mejorando nuestra estructura fiscal en la medida que mantengamos responsabilidad en el gasto público, como le dije antes. Pero hay un tema que sí me gustaría tener una opinión con respecto a qué va a pasar con la deuda de legislación nacional. Miren, estuve viendo en la Dirección General de Crédito Público de la Nación, en una publicación que hicieron del último trimestre, el 44,9% del total de la deuda de la Administración Central está con legislación extranjera, pero hay un 55,1% que es deuda de legislación nacional. Y acá hay un problema, porque en definitiva, cuando analizamos la estructura de los vencimientos de la deuda con legislación extranjera, no tenemos vencimientos muy significativos en estos próximos meses, pero sí tenemos vencimientos significativos con la ley nacional. Ahí están distintos títulos, algunos que están actualizados por dólares, otros por SER, que estos sí van a generar un problema, y que me gustaría que las autoridades nacionales nos digan ahora cómo vamos a estar
o qué se está pensando para hacer con la deuda de legislación nacional, porque evidentemente acá hay que definir cuál va a ser la política, porque está claro que la emisión monetaria no es el camino para cubrir esos vencimientos. Pero también es cierto que dentro de la legislación nacional el sector público tiene el 78,9%. Y acá cuando hablamos de legislación nacional estamos hablando del ahorro de los argentinos. Entonces, es bueno si tendríamos la posibilidad de conocer de las autoridades nacionales qué se va a hacer con la deuda de legislación nacional, porque la verdad es que estamos en una situación, o estos bonistas están en una situación desventajosa con respecto a la ley nacional, extranjera, porque se rigen por resoluciones administrativas donde el peso de la negociación no es el mismo que tienen la ley externa con respecto a todos los acuerdos que tiene que tener y las ventajas que tiene que tener justamente por la legislación extranjera. Entonces, en esto sería bueno si podríamos tener una idea respecto a este tema y sobre todo, insisto, que no es un dato menor. Cuando hablamos de estos recursos o de esta deuda de legislación argentina, resalto, el 78% lo tienen el sector público. 78%. Estamos hablando de, acá están los ahorros de nuestros jubilados y también distintas cajas y distintos tenedores que intervienen en este sector. Por lo tanto, me parece que así como es responsable de nuestra parte la dirigencia dar instrumentos para que el gobierno nacional tenga la posibilidad de renegociar, también es responsabilidad nuestra transmitirle a los argentinos de qué manera vamos a cuidar el ahorro. Insisto, pero también esto tiene que quedar claro porque la emisión monetaria no es el camino, porque ahí también estaríamos desprotegiendo al resto de los argentinos porque es un camino a la inflación que no creo que sea el objetivo de este gobierno. Y por último, que también es una necesidad de poder acompañar y trabajar rápido en esta renegociación de ley extranjera, porque están las provincias de por medio, y las provincias de por medio, hoy la Argentina tiene cerrado el crédito y se entiende que la provincia, una vez que solucionado el problema nacional, van a tener la posibilidad de renegociar las deudas, que es el camino que nos hace falta, porque para nada nos va a servir que una provincia no pague sus compromisos, que es una preocupación con el gobierno de Buenos Aires, que la verdad es que por el 250 millones de dólares, que es mucha plata, pero que también no es una buena imagen cuando salen noticias que se pone en duda el pago, el riesgo país sube y la sufrimos todos los argentinos. Entonces, mi última pregunta, señor presidente, es saber si hay una visión de acompañamiento en la refinanciación de las deudas que tiene la provincia con ley extranjera, de qué forma lo va la Nación una vez planteado la discusión que está planteando o la propuesta que está planteando de renegociación, si se piensa incluir a las provincias en este tema o cuál es la visión para proteger, insisto, las provincias. Podemos arreglar a nivel nacional, pero si no acompañamos a la provincia, el país va a dar una imagen de default y eso no va a contribuir al crecimiento de la Argentina, que es lo que hace falta. Necesitamos inversión y la inversión se consigue a través de confianza, certidumbre, indudablemente que este es un camino de los cuales los argentinos venimos perdiendo por goleada hace muchos años. Así que muchas gracias. Espero que hayan tomado las preguntas y espero las respuestas. Muchas gracias, señor presidente. Sí, diputado, le quiero hacer una pequeña...